Saludos, Shalom, paz, bendiciones. Les habla su amigo hermano, el pequeño pastor misionero Andrés desde Cuba, desde la Iglesia Bíblica del Evangelio del Reino. Y quiero agradecer primero de todo a Ale Producción por la música que usamos en el intro del canal y le pedimos que no nos ponga derechos de autor. Vivimos en Cuba y se lo agradeceré desde el corazón. Y hoy queremos comenzar a hablar sobre evangelismo, discipulado, misiones, porque he estado hablando sobre diferentes temas en el canal, pero ya quiero hacer un énfasis más directo. Quiero centrarme más en el propósito del canal, hasta lo último de la tierra, basado en Hechos 1:8, donde Jesús le dice a sus discípulos, después de su resurrección y antes de que él se fuera en aquella nube, él le dice: y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén, y van a llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ustedes se encargarán de llevar el evangelio a todos los continentes: África, Asia, Europa, América Latina, Centroamérica, el Caribe, el Medio Oriente. No se puede quedar una etnia, no se puede quedar una nación sin que conozca las buenas nuevas de salvación, sin que conozca que yo, el Dios de los cielos, me hice carne, tomé su pecado, morí, resucité y estoy sentado a la diestra del Padre, y en cualquier momento regreso y vengo por mis redimidos. Entonces quisiera invitarte a que te suscribas al canal, a que nos des un like, y como el primer tema centralizado en lo que tiene que ver con el evangelio hasta lo último de la tierra, vamos a estar hablando sobre el libro de los Hechos, y el primer tema tiene que ver con las bases que catapuntearon, que impulsaron, que hicieron que la iglesia del primer siglo se multiplicara. ¿Cómo fue que esa iglesia del primer siglo, en los primeros 100 años, se extendió, predominó? ¿Cómo esta iglesia prevaleció contra un imperio romano? ¿Cómo esta iglesia del primer siglo, a pesar de la opresión de los diferentes emperadores romanos, a pesar de la opresión de otros imperios enemigos del evangelio, cómo esta iglesia no murió, sino que se multiplicó, creció, se expandió? ¿Cómo el poder de Dios se mantenía manifestándose a través de la persecución? Cómo esta iglesia toma la persecución y la usa como un medio de expansión, como un virus. Se expanden por el mundo y donde quiera que estornudaban, allí el evangelio como un virus penetraba etnia, cultura, reino, ejércitos militares, oficiales, profesionales, ricos, pobres, blancos, negros, de toda raza, y caían doblegados a los pies del rey. Y el primer componente de cómo nace, cómo surge, cómo permanece y cómo se expande la iglesia del primer siglo tiene que ver con la oración. Y dice la Biblia que en el capítulo 1 del libro de los Hechos hay un ejemplo allí que me llama la atención. Verso 14, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Vemos también que en el libro de los Hechos, también allí en el versículo 24, capítulo 1, verso 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos hombres has escogido. En el versículo 14 del capítulo 1, allí Lucas recoge allí en ese documento histórico y detallando allí de que la iglesia lo primero que hizo fue encaramarse en el aposento alto y comienza a orar allí en unidad de espíritu, en unidad de propósito, en unidad de visión, en una unidad de misión allí, en obediencia al mandato de Jesús. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y ellos toman, el primer punto es que toman la oración como el ingrediente fundamental. Ellos toman la oración como el medio por el cual ellos catapuntearse, por el cual el medio por el cual ellos abren los cielos, hacen que el Espíritu Santo se manifieste, descienda, venga sobre esa iglesia, porque entonces también ellos toman la oración para cada adversidad, para cada decisión relevante que ellos tienen que tomar. Y en el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos había que escoger al sucesor de Judas. ¿Cómo ellos escogieron a este hombre? La Biblia dice que, y orando dijeron: tú, Señor,
que conoce los corazones de todos, muestra cuál de todos has escogido. Me temo o me parece que ellos se acordaron de Lucas capítulo 6, cuando Jesús tuvo que coger allí a los 12 apóstoles de entre una multitud de 10,000, quizás 2,000, quizás 10,000 apóstoles allí o personas, pero Jesús tenía que hacer allí una selección casi perfecta y tenía que coger a los 12 que él iba a preparar, que él iba a capacitar. Ellos vieron que Jesús allí se pasó una noche entera orando, se pasó una noche entera buscando la dirección de Dios, porque ellos entendieron de que Jesús, la misión, la elección de estos 12 era algo sumamente importante. Entonces, la iglesia del primer siglo, cada vez que tenía que tomar una decisión relevante, una decisión que tuviera que ver con la misión, que tuvieran que ver con la pasión, el anhelo, el plan, el propósito de Dios, ellos no eran como nosotros. Ellos llevaron la elección del sucesor de Judas en oración. Y aunque la Biblia dice que echaron suerte, aquí la suerte no es lo relevante. Lo relevante es que primero ellos oraron. Yo digo que es triste ver en cuántas instituciones religiosas hay eventos, hay elecciones de liderazgo, hay cambios de liderazgo, pero apenas podemos ver hoy, en el siglo XXI, una obra que llama a sus pastores, que llama a su reverendo, lo convoca para tiempos de ayuno y oración. Los apóstoles le dijeron a Jesús en el capítulo 11 de Lucas: Señor, enséñanos a orar, porque ellos entendieron de que la oración era la llave, de que la oración era el medio por el cual conectar con el cielo. Ellos vieron en Lucas 3:21 allí, cuando después que Jesús hubo orado, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu de Dios y se oyó una voz del cielo que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos tenían experiencia suficiente que habían marcado su vida viendo y conviviendo y caminando y andando con el Maestro. Ellos vieron de cómo Jesús se levantaba en la madrugada. Ellos vieron que Jesús, antes de reprender el demonio, antes de obrar milagros de sanidad, antes de confrontar al sistema corrupto de Herodes y de los fariseos, pero Jesús se levantaba cada madrugada y se iba a lugares oscuros y oraba. Entonces, este espíritu, esta pasión fue impregnada en el alma, en la conciencia, en la mente de los discípulos. Entonces, el primer fundamento, el primer principio, la primera base de cómo surge, cómo se expande, cómo se mantiene, cómo a pesar de las persecuciones, esta iglesia no desmaya, esta iglesia no retrocede, no diluye el mensaje, no prioriza la prosperidad económica, cómo esta iglesia no pierde su pureza, no pierde la santidad, sino que se mantiene firme sin titubear ante un sistema religioso que la quería apagar, ante un sistema político romano que la quería neutralizar. No claudicaron y prevalecieron. Veamos cómo ellos también, cómo reciben el Espíritu de Dios. Hoy ahí, yo he visto por YouTube y yo tengo cualquier cantidad de biblioteca digital y tengo libros excelentes de buenos escritores, pero también he visto cómo por YouTube, he visto cómo el libro existe las 7 llaves para recibir el Espíritu Santo, los 7 secretos para ser lleno del Espíritu de Dios, las 7 fórmulas mágicas para recibir el Espíritu de Dios, y 7 llaves, y 7 secretos, y 7 misterios, y los 7 niveles, y las 7 dimensiones, y no sé cuántas cosas. Pero cuando vamos a las Escrituras, todos estos inventos humanos tienen que ver con lo que el diseño del libro de los Hechos. Uno de los principios para uno experimentar, caminar, operar bajo el poder del Espíritu de Dios tiene que ver con la obediencia. Y esto fue lo que hicieron los discípulos. Mezclaron, conectaron la oración con la obediencia, porque ya ellos habían recibido de parte de Jesús un mandato: no se muevan de Jerusalén, no salgan a hacer la misión, no vayan a reprender demonios, no vayan a orar por los enfermos, no vayan a decir que tengo revelaciones, no vayan a decir que tengo visión del cielo, no vayan a decir que tengo profecía, sin que antes venga la fuente de todo lo antes mencionado, sin que antes venga la fuente de los milagros, las señales, la profecía, el poder, las liberaciones demoníacas, porque sin el Espíritu Santo van a fracasar. Ojo con eso. El maestro hizo énfasis: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de Dios, hasta que hayan recibido. Y en Lucas 24:49 Jesús le da esa instrucción.
No se muevan de Jerusalén. Ahora veamos a un grupo de 120 personas que en obediencia a este mandato, hombres y mujeres simples y sencillos. Bíblicamente hablando, tengo que ser sincero, en el aposento alto no estaban orando de rodillas. Los judíos no oraban de rodillas, oraban sentados. Y ellos, en obediencia a ese mandato, número uno, obedecen el mandato y usan la oración. Obediencia y oración. Y esperando allí 10 días, al 10º día, se abren los cielos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo Jesús recibió la confirmación del Padre? Lucas 3:21. Y después que Jesús hubo orado, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu de Dios, y ahí está la confirmación del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice el libro de los Hechos que ellos suben al aposento alto en obediencia al mandato, las instrucciones del Maestro. Conectan la oración con la obediencia y comienzan a esperar allí en oración y en tiempo de búsqueda. Y cuando tú vas al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 33, y Jesús, habiendo ascendido a los cielos, recibe la promesa del Padre y la desata sobre la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos recibir el Espíritu de Dios? Si no es a través de la obediencia y de la oración. No hay secreto, no hay llave. El Espíritu Santo se manifiesta sobre la iglesia como Él quiere hacerlo. Yo lo que tengo que estar en una actitud de obediencia y de búsqueda constante. Yo lo que tengo que estar en una actitud de oración constante y en una actitud de obediencia. Pero hoy lo han complicado tanto como que manipulando las escrituras. Entonces, la iglesia del primer siglo, una de las bases centrales tuvo que ver con la oración. Andaban, vivían, era una iglesia que operaban, vivían en oración constante. Sanaban a los enfermos en oración, reprendían a los demonios en oración, predicaban en oración, recibían revelación en oración. Ahí está el apóstol Pedro, por allá por una ciudad de Jope. Por otro lugar había un gentil. Este hombre gentil era judío, era un soldado, un oficial romano, pero era un hombre que tenía temor de Dios. Todas las tardes, a las 3 de la tarde, conectado con la cultura judía. Él tenía su tiempo de búsqueda. Ahí se le revela un ángel a Cornelio. Pero a la misma vez también, en el mismo momento, en el mismo segundo, por allá Pedro estaba orando por una azotea. Allá tiene una visión. Allá tiene un éxtasis, baja una sábana y usted conoce la historia. Cómo Pedro tuvo esa visión sobre la oración. Cómo este hombre de Hechos capítulo tiene la oración sobre la oración. Estaba la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos, capítulo 13. El Espíritu Santo quería llevar el evangelio a otras naciones. ¿Cómo lo hicieron? El Espíritu Santo mueve apóstoles y profetas, lo une y lo lleva a tiempo de ayuno y oración. Y en ese ambiente de ayuno y oración, el Espíritu Santo se revela a través del oficio, del don de profecía, y le dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo lo he llamado. Y en el versículo 4 dice la Biblia que después de haber sido confirmado, son enviados por el Espíritu Santo, y Pablo y Bernabé comienzan su ministerio apostólico a las naciones. Ya Pablo había sido asignado en el capítulo 9, pero en el capítulo 13, después que pasan unos cuantos años, es que Pablo es confirmado como el llamado apostólico. ¿Y qué hay con los apóstoles de hoy? Que se constituyen apóstoles de hoy para mañana. ¿Tendrá eso que ver con las escrituras? Entonces recordemos que la iglesia del primer siglo sentó sus bases sobre la oración, la obediencia, la unidad de espíritu entre el cuerpo de Cristo. No había rivalidad, no había contienda, allí no había competencia ministerial, no había celo ministerial. Allí operaba una humildad donde los apóstoles eran siervos, eran servidores, no eran jefes, no eran gerentes, no eran empresarios. Allí no prevalecía la credencial, allí no prevalecía el título de obispo o no sé qué cosa. Esta iglesia operaba en amor, en entrega, en pasión. Y por último, y terminando, la iglesia del primer siglo tenía pasión por las almas. Jesús se encargó de impregnar, de inocular ese ADN espiritual de amor y de pasión por las misiones, de ese amor y de esa pasión por los perdidos. Allí no vemos una iglesia apostólica del primer siglo
especulando, buscando beneficio propio, sino que allí vemos una iglesia. De hecho, en el capítulo 6, si mal no recuerdo, del libro de los Hechos, cuando se desata aquella situación donde el diablo quería dividir la iglesia, allí el primer ataque de división, los apóstoles le dicen: nosotros no podemos dejar de predicar ni de orar para dedicarnos a atender estos asuntos de problemas de comida. En otras palabras, la oración y la evangelización son prioridades en nuestras vidas. ¿Dónde están los apóstoles que evangelizan hoy? ¿Dónde están los pastores que evangelizan hoy? Pablo le dijo a Timoteo: será pastor y tú quieres ser todo, tú puedes ser todo lo que tú quieras ser, pero predica dentro y fuera de tiempo. No dejes de evangelizar. Los apóstoles no dejaron de orar ni de predicar. Pero hoy ya los líderes de la iglesia hoy no predican, ellos mandan a los miembros de la iglesia. Pero se nos olvida que estos apóstoles del primer siglo eran ejemplo, ellos delante y la congregación de ellos detrás. Ellos enseñándole a la iglesia cómo se evangelizaba, cómo se discipulaba, cómo se le ministraba a los enfermos. Entonces, si esto te ha sido de bendiciones, si eres misionero, si tienes un llamado, si tienes una asignación, la que sea, trata de llevar tu llamado, tu ministerio, tu asignación desde el modelo bíblico. Espero que lo que por aquí compartimos te pueda ser de bendición. Suscríbete al canal, ayúdanos, compártelo y haznos un comentario. Danos un like. Gracias, Pachalón. Bendiciones.